Vamos con el último de estática. En este ejercicio me dicen que este cuerpo pesa 100 kilos, hay un coeficiente de roce estático 0,3 en los dos planos inclinados y tengo que calcular el valor mínimo y máximo que tiene que tener el peso de este cuerpo para que esto esté quieto, ¿sí? ¿Cómo lo planteo esto? Yo voy a plantear primero, voy a hacer el cálculo del peso 2 mínimo. A ver, si este peso es muy pequeño, puedo suponer que esto se va a venir hacia este lado, va a bajar para acá, ¿sí? O sea que la intención de esto es moverse hacia la izquierda. Y eso me sirve para saber hacia dónde apuntan las fuerzas de rozamiento. Si esto intenta moverse, el cuerpo 2 hacia arriba y el 1 hacia abajo, las fuerzas de roce estático van a ser siempre en contra de esa fuerza de roce, perdón, de esa intención de movimiento. Fuerza de roce 1, fuerza de roce 2. Bueno, sigo con las otras fuerzas que tengo que analizar acá. La tensión que hace la soga, como esta polea no tiene rozamiento y masa o momento de inercia despreciable, la tensión es la misma de ambos lados. Tengo el peso de los cuerpos, peso 1, peso 2, que es mi incógnita. ¿Y qué otra fuerza me falta? La normal. Una fuerza normal, que voy a llamar normal 1 y normal 2. Acá voy a poner dos sistemas de ejes. Uno, así. Lo voy a hacer en el centro del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Este es mi eje Y positivo, este es mi eje X positivo. Si hubiera movimiento con aceleración, sería muy importante que el eje X positivo yo lo ponga hacia el lado donde supongo que va la aceleración. Pero eso lo vamos a ver después en dinámica. Acá voy a poner otros ejes. El eje Y positivo para allá y el eje X positivo hacia abajo. No vamos a tener ningún problema. Bueno, descompongo las fuerzas. Acá tengo la fuerza peso 2 en X. Acá peso 2 en Y. La fuerza peso 1 en Y y peso 1 en X. Esas son todas las fuerzas. Ahí hice un dibujo que es una verdadera caca de mosca. Así que denme un minuto y lo voy a rehacer. Bueno, ahora sí este dibujo es más decente. Repito el tema de los sistemas de coordenadas. Acá el eje X positivo es para acá, el eje X positivo es hacia abajo en el otro, pero eso no implica ningún problema, ninguna convención rara, no va a haber ninguna historia. Me faltaron dos fuerzas acá, una fuerza, mejor dicho. La tensión en un cuerpo que ejerce la soga y la misma tensión que ejerce la soga en el otro cuerpo. Bueno, yo dije que voy a calcular el peso 2 mínimo. Este es el cuerpo 2, este es el cuerpo 1. Para que esto empiece, si yo le pongo un peso menor a ese mínimo, a deslizarse hacia acá. Por eso el sentido de estas dos fuerzas de roce. Bueno, hago la sumatoria de fuerzas en X para ambos cuerpos. Y digo que es igual a 0. En el cuerpo 1 tengo peso 1 en X menos tensión menos fuerza de roce 1 igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 en el cuerpo 1. Más la normal 1 menos el peso 1 en Y igual a 0.
De acá ya mismo puedo decir que la normal 1 es igual a el peso 1, esto, pasado a este lado, por el seno, perdón, por el coseno de 30 grados. Recuerden que para la fuerza en I, en el plano inclinado usábamos el coseno. O sea que tengo que estos son 100 kilogramos por raíz de 3 sobre 2. 50 raíz de 3 kilogramos. Ya tengo esa fuerza normal 1 que la necesito para hablar de este roce. En el cuerpo 2 voy a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo? Más peso 2 en X más fuerza de roce 2 menos la tensión igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué sería? Más la normal 2 menos peso 2 en I igual a 0. Si este ángulo es de 60 grados, me comí ese dato, me va a quedar que la normal 2 es igual a el peso 2 incógnita por el coseno de 60 grados. O sea, el peso 2 por 1 medio. Bueno, acá con esto voy a poder calcular o plantear las fuerzas de roce en esta y en esta. Y la tensión que no me la piden, la podré calcular o usar para igualar una ecuación con la otra. A ver, peso 1 en X. Vamos a llamar la ecuación 1. Peso 1 en X es el peso 1 por el seno de 30 grados. Menos la tensión, menos el mu estático por la fuerza, por la normal 1. La normal 1 es esto. 50 raíz de 3 kilogramos. Esto es igual a 0. De acá voy a poder calcular la tensión porque esto es dato, no hay mucha historia. Me va a quedar peso 1, 100 kilogramos, seno de 30 es 1 medio, menos coeficiente de roce 0,3 por 50 por raíz de 3 kilogramos, igual a la tensión. Habría que hacer esta cuenta, ahora lo hacemos en un minuto. Y ahora voy a plantear esta otra ecuación, que es la ecuación en el cuerpo 2, que ahí me va a surgir la incógnita peso 2. Sería peso 2 en X. Es el peso 2 por el seno de 60 grados. Esta es mi incógnita. Más la fuerza de roce 2, que es mu estático por la normal 2. Menos la tensión igual a 0. O sea que el peso 2 por raíz de 3 sobre 2 más 0,3 por la normal 2 era peso 2 por 1 medio es igual a la tensión. Paso la tensión para este lado. Ahora lo vamos a despejar y sale. Voy a hacer el cálculo de la tensión, así ya lo tengo listo. Ahí ya calculé el valor de la tensión, que es 24 kilos. Lo reemplazo acá, saco peso 2, factor común, por raíz de 3 sobre 2 más 0,3 sobre 2 igual a 24 kilos. Y si despejo el peso 2, mira que el peso 2 mínimo es igual a, haciendo la cuenta, 23,62 kilogramos. Esta es la respuesta. En la solución de la guía dice otro valor, 33,4, una cosa así.
Creo que el correcto es este, revisen ustedes las cuentas, y ese valor da si yo supongo que esta fuerza de rozamiento es hacia arriba. Pero eso es en caso de que yo crea que este cuerpo quiere caer para acá, o que va a caerse. Pero si yo digo que esto se desplaza hacia allá, porque este es el peso mínimo, la intención de movimiento es hacia allá y la fuerza de roce es hacia abajo. Conclusión, moraleja, la fuerza de roce en un plano inclinado no es siempre hacia arriba, como cuando yo dejo un cuerpo librado al azar. Si yo un cuerpo lo muevo hacia arriba en un plano inclinado, la fuerza de roce estática, aun cuando no llega a moverlo, es hacia abajo. Ahora vamos a plantear qué pasa si yo el peso de este cuerpo lo voy aumentando poco a poco, poniéndole adentro, digamos, un recipiente, granitos de arena, bolitas de plomo, y empieza a tener un peso suficiente como para hacer que este sistema quiera desplazarse en este sentido. Ya las fuerzas de roce, aunque son estáticas, aunque no hay movimiento, son en sentido contrario al que habíamos supuesto. Justo en el momento en que se rompa el equilibrio, las fuerzas de roce van a ser esta hacia arriba y esta hacia abajo. Y me van a cambiar, en este planteo, lo único que me va a cambiar es el signo de estas fuerzas, si yo conservo los ejes y demás. Así que acá le voy a poner un signo más, acá le voy a poner un signo menos. Esta normal es la misma, esta normal es la misma. Me cambia esta ecuación que salía de la 1. Entonces, esto es un signo más. Esto es un signo más. Y ahí voy a hacer el nuevo cálculo de esta fuerza o tensión en la soga. Directamente es 1, digo que 50 más 0.3 por 50 por raíz de 3. 76 kilos aproximadamente. Bueno, con esto ahora voy a hacer el cálculo en la ecuación 2 teniendo en cuenta este cambio de signo. Lo voy a replantear rápidamente acá. Peso 2 en X era peso 2 por el seno de 60 grados menos la fuerza de roce 2, que es el coeficiente de roce por el peso 2 por 1/2. Igual, ya despejo esta tensión, la paso para acá, a la tensión. Saco peso 2, factor común y me queda seno de 60, raíz de 3 sobre 2, menos 0,3 sobre 2, igual a 76 kilogramos. Peso 2 igual a 76 kilogramos sobre raíz de 3 menos 0,3 sobre 2. A ver cuánto da esto. $106,14, que es el resultado que hay en la guía. Hay unos decimales de diferencia, pero es por un redondeo eso.